El encuentro con un paciente psiquiátrico lo más probable es que como tal uno no se encuentre con un paciente psiquiátrico para una consulta ambulatoria, pues a no ser que uno haga el trabajo de recibirlo y hacer una remisión, ¿no es cierto?, a la especialista. Ustedes como médicos generales lo que pueden hacer es eso desde el punto de vista psiquiátrico. Esto no quiere decir que no pueda suceder que ustedes reciban un paciente y hagan como un encuentro bien chévere con la persona. Porque es que uno piensa que los pacientes psiquiátricos o que les llegan a uno son los loquillos o los pacientes psicóticos que están desorganizados, que están deambulando por las calles, que están sucios, malolientes, despeinados. Y eso puede que se lo lleven, ¿no es cierto? Pero digamos que la mayoría de las veces no sucede así. Digamos que en el consultorio nunca llegan los pacientes así, nunca. Porque, ¿qué sucede en estos casos? Cuando el paciente está así, se lo llevan a las clínicas para que lo reciban. ¿Quiénes? Ustedes. Entonces se lo llevan a ustedes y ustedes quedan viendo un chispero. ¿No es cierto? Este tipo de pacientes, que por eso la vez pasada veíamos la psicosis, son pacientes normalmente que tienen una psicosis. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que caracteriza una psicosis? Y la conducta desorganizada. Entonces, un pacientico que venga presentando cualquiera de estas manifestaciones, signos o síntomas, entonces ya uno enmarca en lo grande una psicosis. ¿Cómo se tratan la psicosis? ¿Qué grupo de medicamentos? Los antipsicóticos. ¿Con qué se tratan los antidepresivos? De la depresión. ¿Con qué se trata la ansiedad? ¿Con qué se tratan la enfermedad bipolar? Con estabilizadores del ánimo, que son los anticonvulsivantes. Litio, valcote, carbamazepina, principalmente estos tres, porque el neurontin, el gabapentin, estos no lo utilizamos mucho. Principalmente el litio y después el valcote, el divalproato de sodio en forma de sal o en forma de ácido valproico. Entonces, ahí tenemos al frente a alguien, ¿sí? Como quiera que esté el paciente, ahí está alguien. Alguien que tiene una historia, que tiene unos recuerdos, que tiene unos valores, que tiene una forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar específicos. Nosotros, desde el punto de vista de nosotros, de los médicos, se supone que nosotros estamos mejor. ¿No es cierto? Tenemos una estabilidad. Tenemos una bata, ese doctor, ¿cómo le queda su bata de chévere? Sí, un uniforme de médicos. Y parece mentira, pero eso le da a uno una dignidad. Entonces, así que ojo lo que hacen cuando tengan puestos esos uniformes. Oyeron, las travesuras no se hacen con el uniforme puesto. Entonces llega el pacientico, como quiera que llegue, y está uno ahí. Hay un encuentro entre dos personas. Sí, nosotros estamos en una situación de poder. Nosotros somos el médico. Hay una situación asimétrica. No es de igual a igual, no porque seamos mejores. No, nadie es mejor que nadie.
pero hay una asimetría, como cuando uno se lleva muy bien con su papá o con su mamá. Sí, y uno a veces escucha a los padres que dicen, yo quiero ser el mejor amigo de él, doctor, y no se deja. ¿Sí? Entonces la recomendación, ¿cuál es? Usted sea el mejor papá. Sea el mejor papá. Que ya mejores amigos él ya los tiene. No tiene que ser usted. ¿Por qué? Porque no hay claridad en la relación. Entonces uno sabiendo que hay una asimetría, uno tiene como el poder. ¿El poder de qué? De ayudar. Tenemos que ayudar. Entonces llega el pacientico. ¿Usted por qué viene? A veces no se le puede preguntar a él. Se le pregunta al familiar. Porque el paciente no quiere hablar, está grosero. O entra por la puerta y ya está hablando. No coge ni aire para seguir hablando. ¿Sí? Y no coge aire para uno tener el huequito y hacer la pregunta. ¿Sí? Eso es indicativo. Es un paciente que está taquipsíquico, taquilálico, ¿no es cierto? Que su pensamiento va a toda, uno trata de escuchar a ver si entiende lo que dice. Si se entiende, entonces es un pensamiento coherente, si se entiende. Si no se entiende, es un pensamiento incoherente. Si el pensamiento es incoherente a una cosa, de otra cosa, ya es ilógico. ¿Sí? Y ya con eso tenemos la primera pista, bueno, la segunda o tercera pista de que estamos frente a una psicosis. El paciente llega sucio, despeinado, en fin, como ustedes han visto, llegan con cicatrices de haber estado amarrado. Entonces, por acá hay sillas. Entonces, los familiares muy asustados. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos, ser muy amables, recibirlos, porque quien está aquí es alguien. Quien está aquí es alguien, tiene nombre, tiene apellido, tiene historia. Sí, entonces, a veces uno escucha a los médicos, a veces los de más experiencia. Eso es un convert. ¿Han oído? Eso es un convert. La pobre chiquilla que llega ahí eh, hace una pseudo convulsión. Para la familia es una convulsión. Como el pacientico que está en la UCI pediátrica. ¿Alguien lo conoce? Juan. Juan está terrible. Pobre Juan. Juan, tenemos miedo de que se vaya a morir. Juan, ahora a las 11:30 vamos a tener una junta médica porque Juan hizo una convulsión con su mamá mientras compraban los útiles escolares y por eso lo trajeron. ¿Qué pasó en esa semana? Juan lloraba y decía que no confiaba en el pastor. Sí, lloraba y que se quería. Escuchaba voces. ¿Cuáles son las alucinaciones típicamente psicológicas? Auditivas. Entonces Juan escuchaba voces, los papás se los llevaron a dormir al cuarto de ellos. Eso fue como 2 o 3 días, como miércoles, jueves y viernes. El sábado Juan fue a comprar los útiles y convulsionó, entonces la mamá lo trajo. Pero Juan no se ha mejorado. Juan está en la UCI porque le encontraron como una infección sanguínea, una neumonía. Entonces, pero no se mejora. Le hemos dado antipsicóticos. Primero se le dio intravenoso y ahora se le está dando vía oral. Porque es que acá no tenemos antipsicóticos excepto el haloperidol y no lo vamos a llenar de haloperidol por la cantidad de efectos secundarios que esto tiene. Se le han dado vía oral y Juan no se mejora. Entonces, vamos a ver qué hacemos con Juan. En todo caso, uno tiene que resolver. Esa noche que Juan vino, el primer día, Juan se desnudó y salió corriendo por la urgencia y quebró un vidrio.
Entonces, cuando yo llegué a verlo, ya Juan estaba dormido. Eran como las 10, 11 de la noche, sería algo así. Entonces, ya Juan estaba dormido y no pude hablar con él. Cuando lo fui a ver a la UCI, entonces todavía estaba dormido porque Juan salía corriendo por la UCI. Entonces, uno puede hacer cosas. ¿Por qué estaba dormido Juan? Porque el médico de la urgencia le colocó un midazolam. ¿Qué es el midazolam? Es una benzodiazepina, es un medicamento sedante de acción rápida y corta. Entonces, se aplicó el midazolam, Juan se durmió. La idea es no iniciar rápidamente el antipsicótico, sino sedar al paciente. Para que si haya alguna cosa que el paciente nos pueda mostrar de su cuadro clínico, lo podamos ver y aclararnos bien nosotros el diagnóstico. Porque si de una vez le damos el antipsicótico, entonces nos perdemos de la semiología, ¿sí? Y de la entrevista. Doctora, dale. Entonces, el paciente tiene cosas que nos muestra, ¿sí? Y nosotros investigamos cosas que por el conocimiento sabemos que nos sirven y hacemos una serie de preguntas en el interrogatorio. Por eso necesitamos al paciente. Aunque sea verlo, espere un momentico mientras no le coloque la sedación. Hey, muchachos, lo que tienen que hacer es sedar al paciente. ¿Ya? No tienen que hacer más. ¿Por qué? Porque la familia corre peligro. Porque el personal de la urgencia corre peligro. Porque él mismo corre peligro. Y uno. Entonces el paciente le va a dar algo. ¿Qué hay que hacer? Ey, no se ponga a darse puños con el paciente. Salga a correr. Aquí hay uno, doctora. Aquí hay otro, pero no sé. ¿Esto es tuyo, doctor? Ah, ok. El trabajo de uno es salir corriendo. Sí, no enfrentarse al paciente. De hecho, a nosotros, los psiquiatras, en la formación, no nos enseñan cómo agarrar los pacientes. Lo saben los enfermeros. Entonces, mientras uno va hablando, va el enfermero por detrás, va caminando así. Y entonces, imagínense un paciente como este doctor. Doctor, ¿tú te llamas? Carlos, o como Omar. Sí. Y uno va atrás, el pobre auxiliar. Va detrás. Sí. Y entonces uno va hablando y de repente uno mismo se asusta. El enfermero que está asustado pega un brinco y coge al paciente del cuello. Y el paciente, como el color de tu blusa, de tu uniforme, así se pone morado y no puede hablar. Y uno de aquí, calma, lo vas a matar. Óyeme, afloja. Porque del susto no pueden regular bien la fuerza. Entonces ellos son los que saben. Entonces el paciente pobre queda todo surumbático. Sí, pobre loquito. Además de jodido que viene. Entonces, le cogen la llave y quedan roncos a veces. Es que, doctor, yo no me acuerdo por qué es que estoy ronco. Y uno callado, como cómplice. Entonces, ellos son los que se han preparado para eso, nosotros no. Doctora, mira, ve, aquí hay un puesto, yo te pongo esto acá, doctora. Entonces, uno hace el trabajo médico, ¿sí? Que es organizar su historia clínica. Ya tengo suficientes elementos para justificar en la historia. Tengo que escribirlo. Llegó de tal manera, dijo tales cosas, su lenguaje era soez, su lenguaje era inapropiado, gritaba, tiró
bueno, en las unidades psiquiátricas no hay ni cuadros ni nada, porque todo puede ser usado como arma. Entonces no hay nada, ni un florero, ni un cuadro apurado, una cartelera, ¿sí? Con los avisos que para dónde queda el baño, para dónde está la salida. Normalmente los consultorios psiquiátricos tienen un botoncito debajo del escritorio que es el botón de alarma. Entonces uno recibe el paciente, ¿sí? Y si el paciente le va a dar hasta con el bate, entonces uno hunde el botón y eso suena en los servicios y se supone que los demás vienen a rescatarlo a uno. Sí, a veces no llegan. Yo no entiendo cómo pueden oír ese botón de alarma y no salir corriendo. Claro, correr a salvarlo a uno. A veces del susto uno ni se acuerda del botón. Sí, en los hospitales especializados de psiquiatría está el escritorio, por decir aquí, está el botón, está la entrada y una salida de emergencia para que uno corra. Están diseñadas así. Por eso uno le tiene miedo a los loquillos, porque le pueden pegar a uno. Por eso uno les tiene miedo. Si uno se los gana y uno no les lleva la contraria, acuérdense de Ricky Martin, ¿sí? No le lleva la contraria, ¿sí? Y lo entiende y se le mete en la conversa. Porque los pacientes le transmiten a uno un mensaje sin las palabras. Entonces, estoy mal, estoy bien, estoy triste, estoy contento, soy grandioso, tú no vales un rábano. Sí, eso se llama transferencia. La transferencia es lo que el paciente le pasa a uno. Y la contratransferencia es lo que yo hago. Este tipo me mentó la madre, ahora le voy a poner doble aloperidol. Y varón, sí, no cuadra. Porque usted tiene el poder, usted es el médico, no puede actuar así. ¿Sí? Si el criterio suyo es colocarle un aloperidol, colóquele uno, no se vaya a desquitar. Y eso nos pasa con toda la gente. La transferencia y la contratransferencia nos pasa con todo el mundo. Hay gente que nos cae mal y no sabemos por qué. Sí, algo en la mirada, algo en sus gestos, algo que me remueve y me saca. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos hacer? Establecer una alianza terapéutica con el paciente. Sí, una alianza terapéutica que entonces uno le dice, ven acá, yo creo que estás malito como de los nervios. Sí, doctor, yo no estoy loco, ¿verdad? No, tú lo que estás es mal de los nervios. Y queda uno bien y él se tranquiliza porque no está loco. Sí, hay que evitar esas palabras. Yo aquí, en términos académicos, yo digo loquillo, pero eso es solamente aquí. Sí, yo delante de un paciente no lo puedo decir, porque es horrible. Lo peor para él es decirle que está loco. Ese es un tipo de urgencia. La otra urgencia es el intento de suicidio o la ideación suicida. ¿No es cierto? Entonces, normalmente son pacientes que están más conectados a nuestra realidad. Compartimos la misma realidad. Entonces podemos hablar de tú a tú con más facilidad. Con el psicótico uno trata de meterse en su discurso, ¿sí? En lo que está hablando. Si está hablando de Superboy, yo una vez tuve una equivocación mientras estaba haciendo la residencia, porque era un paciente insoportable en cuidado intensivo. Decía que era Superboy. Entonces Superboy en la unidad eran como 20 pacientes. Como él era el defensor de los pobres y desamparados, entonces los pacientes eran los pobres y desamparados y los médicos éramos los malos. Yo era el ex Luthor, es que se llama. Y entonces, claro, desamarraba a los que estaban amarraditos, porque era el defensor. Sí,
Entonces, ay, por favor, fulanito, por favor, ya no más, mira que él está mal, mira que no es por malo de uno, está enfermo. Nada, no había poder humano. Entonces, el logo de la clínica donde yo estudié era un búho, el logo era un búho verde. Entonces, y las sábanas eran amarillas y verdes, espantosas. Entonces yo le dije, mira, yo tengo una sábana de kriptonita. Como tú sigas así, te voy a poner la sábana. Entonces le alimenté el delirio, pero se quedó tranquilo, porque tenía miedo de la sábana de kriptonita. Sí, entonces uno juega con la ideación delirante del paciente para meterse en la conversa. Entonces, en la alianza terapéutica ya el paciente está como del lado de uno se lo tiene que ganar y va a aceptar mejor el tratamiento que uno le proponga. Vamos a inyectarte, vamos a darte una medicina. ¿Tú prefieres que te inyecte o la quieres tomada? ¿No es cierto? Normalmente la gente quiere tomada para que no lo puyen. Entonces uno lo propone, pero si el paciente está karateca, yo no le voy a proponer una medicina tomada porque a cualquiera nos va a dar. El paciente con ideación suicida no está así. ¿Qué es lo importante con el paciente suicida? Que esté alguien siempre con él y darle su medicación vía oral. Normalmente no hay que inyectarlo. Un sedante que puede ser una benzodiazepina. ¿Sigue, doctora? Entonces, volvemos aquí a lo que les estaba diciendo ahorita. ¿No es cierto? El personal de enfermería que tiene que saber algo. Uno no debe quedarse solo con el paciente. No debe quedarse solo porque, primero, ¿qué tal que le pegue a uno? Segundo, ¿qué tal que uno le pegue? Tercero, están los familiares. Que los familiares vengan. Si el paciente viene, es una persona que está bien vestida, que acata órdenes, que se sienta donde uno le dice, entonces uno se puede quedar con el paciente. Y bueno, ¿por qué lo traen? ¿O por qué vienes? Doctor, vine porque ya no aguanto más, me voy a suicidar. Sí, entonces es un menor de edad, es una niña, algo te hizo algo. Yo les pregunto a las niñas y a los niños, ¿alguien te tocó? ¿Hubo alguien que te tocara? ¿Hubo alguien que te diera a probar alguna droga? ¿Mm? Tu papá te pega, alguien de tu casa, de tus familiares, te ha tocado. Esto es muy frecuente, muy, muy frecuente. Y acuérdense, todo el mundo trata de suicidarse. Todo el mundo. Y todo el mundo se quiere morir. Entonces viene uno y tiene que preguntar eso. Cuando le dicen, me tomé unas pastillas. ¿Cuáles te tomaste? Amitriptilina, por Dios. La amitriptilina es muy tóxica. Ya es de venta libre. La amitriptilina produce aumento del segmento QT, además de producir otros efectos secundarios. Es muy buena para suicidarse. Es muy buena. Es un buen antidepresivo. Es un buen antidepresivo. Solo que es de los antidepresivos clásicos de los años 50. Entonces tiene efectos secundarios como visión borrosa, estreñimiento, aumento de la presión intraocular, aumento de la duración del segmento QT. Entonces uno no la manda, la mandan básicamente los neurólogos porque es relajante muscular y lo mandan como coadyuvante en la migraña. Pero nosotros en psiquiatría, porque como hay tantos antidepresivos nuevos, ¿para qué vamos a usar ese? Siguiente. Otra por que a veces me da por ser astronauta o astrónomo, entonces siempre pongo láminas del espacio.
Entonces, ¿cómo ayuda uno a los pacientes? Nunca tocar los pacientes, nunca, ¿sí? Un buen contacto visual, pero a veces mantener tanto la mirada del paciente que nos está mirando, ¿sí? Y uno dice, va a brincar, ¿sí? Lo mejor es apartar la mirada, ¿sí? Suavemente, hacer que uno va a escribir, pero el radito por acá mirando, Dios mío, ¿será que me puedo echar más para atrás? Sí, será. Crear un clima tranquilizador, de pronto hablar con la enfermera, señora, venga, siéntese, el familiar, venga. Uy, qué pena, no tenía dos sillas, sino tengo el banquito y una silla. Ricky Martin, dale la silla a tu mamá, por ejemplo. Sí, entonces no estamos hablando de medicina, estamos haciendo lo cotidiano. Y eso baja la energía de tensión. Esperar, calma, calma. Vamos a explicar. Hey, esto es una consulta, aquí no va a pasar nada. ¿Cuál es el miedo de los pacientes? Que los encierren. Ese es el miedo de los pacientes, que los encierren. Vamos a explicar, esto es una consulta, Ricky, mira que vamos a hablar sobre ti porque mira lo que te pasó, hermano. Te tiraste del segundo piso, ¿sí? O acuchillaste el colchón, ¿eso qué pasó ahí? ¿Sí? Paciencia, firmeza, tranquilidad, qué tranquilidad. Ustedes se ponen nerviosos, uno también se pone nervioso. Nunca retar ni contradecir al paciente, porque no puede, esto es como el paciente psicótico, porque no puede corregir, porque el paciente tiene un sufrimiento tal que lo hizo crear una nueva realidad y esto es una realidad que nosotros no compartimos con él. Nosotros vivimos en otra realidad. Sí, entonces no contradecir, nunca retar, sí, ni cuestionar. Oye, ven acá, pero a mí me parece como raro, ¿no? Que tú hayas venido caminando descalzo a las 12 del día por todas las 72, cuando hay tantos carros, hubieras esperado que fueran las 6 de la tarde. A ver qué dice, como para sacarle. Pero no lo estoy cuestionando, ni le estoy refutando lo que hizo. ¿Mm? Ahí voy de ladito con él. Mostrarse seguro, exhibir calma, darse a conocer como médico, presentarse uno como médico. Incluso uno de psiquiatra también se presenta como médico, porque el psiquiatra da miedo, la palabra, ¿no es cierto? Yo soy el médico de la urgencia. Y si van con esas batas tan lindas que tienen, hablar suavemente, usar frases cortas, porque es que las frases largas no se entienden, no las entiende ni uno. Hable, hable, coma, hable, no coge ni aire. No, calma, frasecitas cortas. No sujetar al enfermo, observar, esperar. La exploración física es más complicada, ¿sí? Entonces uno le dice, ven acá, Belisario, te puedo escuchar el corazón, te puedo tomar la presión, ¿sí? A ver cómo reacciona. Si da el permiso, entonces, bueno, ven, vamos a colocarte el tensiómetro. Sí, entonces uno va y le coloca el tensiómetro, pero siempre pendiente. Si cualquier cosa, deja el tensiómetro y corra. Sí, no que tenga que abrirlo, espérate que se me enganchó. No. Deja el tensiómetro y váyase de ahí. Exploración física breve en busca de signos tóxicos, metabólicos y neurológicos. Un paciente con una ptosis palpebral, una desviación de la comisura o una simetría facial. Un paciente con una hemiparesia. Paciente con fiebre o pálido o amarillo. Estos son signos de organicidad. Sí que nos orientan enseguida sobre a quién tenemos que llamar. Acuérdense que los pacientes de la urgencia son de los médicos, de todos los médicos del hospital. ¿Sí? Ustedes son la vía de entrada. Ya saben que lo que tienen que hacer es sedar al paciente, tranquilizarlo.
Estas son unas normas generales. Hablar el paciente allá y yo acá. Aquí se nos arma un problema porque a veces la urgencia están todos en el pasillo o hay 3 en el consultorio. Entonces es un rollo. Sí, entonces miércoles todos estamos en peligro. Conocimiento de medicina interna, neurología, toxicología, farmacología. Sí, tenemos que saber de qué medicamentos contamos, con qué medicamentos cuenta la clínica. En la clínica hay, dale doctora, ahí estoy yo en la luna. Entonces, tenemos antipsicóticos, tenemos antidepresivos, tenemos los tranquilizantes. ¿Cuáles tenemos en la clínica? De los antipsicóticos, tenemos haloperidol. El haloperidol viene en ampollas y viene en tabletas. Vienen ampollas de 5 miligramos. Entonces, esa puede ser la orden. Haloperidol, ampolla de 5 miligramos. Aplicar intravenoso. Ahora y repetir cada 6 horas por necesidad. Por ejemplo, cada 8, cada 12. No me voy a dar tanto haloperidol. Entonces le ponemos cada 12 y sumamos. La siguiente, doctora, ahora echamos para atrás. Midazolam. Esa es una buena mezcla. Haloperidol, midazolam. Midazolam tiene 2 presentaciones, pero la que usamos es el midazolam de 5 miligramos, que es el mismo 5 miligramos del haloperidol. Es fácil aprendérselo. Midazolam ampolla de 5 miligramos. Aplicar intramuscular, porque intravenoso puede ser, pero eso produce depresión respiratoria, como todas las benzodiazepinas. Entonces, pueden ser junto con el haloperidol. Si lo vamos a aplicar intramuscular, se prepara en una sola jeringa, para darle una sola puya al enfermito, y no sea una en cada nalga. Si ya nos aceptó una, que vamos a arriesgarnos a ponerle otra. Entonces, pueden aplicarse juntas. Entonces, uno pone así, orden número 1, haloperidol, ampolla de 5 miligramos. Aplicar intramuscular. Ahora. Segundo, midazolam, ampolla de 5 miligramos. Eso creo que viene por 2 cc. Viene por 2 cc. Aplicar 5 miligramos. Ahora intramuscular. Y después la tercera orden, aplicar los 2 medicamentos juntos. ¿Sí? Y se coloca una sola pullita. Los 2 medicamentos. Ahora, si el paciente está como Juan en la UCI, se le pueden aplicar los medicamentos intravenosos. El midazolam o las benzodiazepinas se aplican diluidas. Los llevan a 10 cc y van aplicando 1 centímetro o 2 centímetros de esa dilución. Pero básicamente esos son los medicamentos que usamos. Carbonato de litio, carbamazepina, ácido valproico, divalproato, neurontin. Estos son anticonvulsivantes que funcionan como estabilizadores. Pero de estos, el ácido valproico viene en ampolla, ¿no es cierto? Pero no hacemos nada aplicando ácido valproico. No nos sirve de nada. Los ansiolíticos, está el midazolam, está el diazepam, que lo utilizamos básicamente para yugular los episodios convulsivos. Ahora, no tenemos midazolam, démosle diazepam. Estos medicamentos están aquí aparte. Aquí me equivoqué yo porque estos son los de más uso. ¿Sí? De estos vienen en vía oral. Este también, pero el diazepam viene en ampollas para la yugulación de las convulsiones. Dale antes, doctora. Eso. Uno, ¿para qué va a dar un antidepresivo en la consulta? Si los antidepresivos demoran en actuar, ¿cuánto tiempo? No. 2 a 3 semanas. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántas neuronas tenemos en el cerebro? Un montón. 200.000 millones. Y cada vez que uno revisa,
dicen que son 300.000. Por ahora vamos en 200.000. Esas neuronas se comunican unas con otras a través de en quienes forman la sinapsis, las dendritas, ¿no es cierto? Los bracitos se llaman dendritas. ¿Alguien sabe cuántas dendritas tiene cada neurona en promedio? 4. ¿Quién da más? 5.000. Cada neurona de esos 200.000 millones tiene 5.000 dendritas. Eso es de loco. Una dendrita de una neurona con una dendrita de la otra. Acá en la sinapsis actúan los medicamentos. Entonces, las benzodiazepinas liberan neurotransmisores inhibitorios como el GABA principalmente, y el efecto es rápido. Pero el efecto antidepresivo se trata de modular la cantidad de serotonina o de noradrenalina o de dopamina que hay en la sinapsis. Pero donde hay tanta sinapsis, por eso el efecto de todos los antidepresivos demora 2 o 3 semanas en empezar. Por esa razón, porque es muy grande el espacio. Entonces ustedes, por ejemplo, se aprenden fluoxetina y sertralina. ¿Sí? La fluoxetina es el Prozac y la sertralina es el Zoloft. ¿Han oído? ¿No es cierto? Estas son una machera. Todas. Pero, por ejemplo, la duloxetina es un antidepresivo que sube el umbral del dolor. Entonces, se manda para pacientes con síndromes regionales crónicos. Pacientes que vienen a consulta por depresión o por angustia porque se cayeron en el sitio de trabajo y están deprimidos y no pueden del dolor. Entonces uno le manda duloxetina porque sube el umbral del dolor. La venlafaxina es otro medicamento que es un dual, que es una machera. La amitriptilina ya sabemos de ella. La trazodona es una medicina que no interfiere tanto con otros medicamentos, por lo tanto uno en pacientes mayores lo recomienda para los viejitos, porque como toman de todos los viejitos, sí, también da sueñito. De estos dan sueño, la amitriptilina, el sueño eterno, la trazodona da sueñito, ni la fluoxetina ni la sertralina, ya no dan sueño. Entonces uno la manda, ¿sí? A cualquier hora que usted se la quiera tomar. Es más, la fluoxetina a veces puede quitar el sueño, por eso se manda por las mañanas, la fluoxetina. Pero nosotros no resolvemos nada en la urgencia. No resolvemos nada en la urgencia mandando un antidepresivo si va a empezar a actuar en 3 semanas. Los antipsicóticos sí. Aloperidol ya sabemos. La olanzapina tiene una presentación en ampollas, pero casi nunca se consigue. No, yo creo que no hicieron un buen mercadeo y eso aquí no pegó. La risperidona y la paliperidona son primitas hermanas, vienen en ampollas, pero de liberación sostenida. Esto es para tratamientos crónicos en el que los pacientes no desean tomarse los medicamentos. Entonces se colocan una ampolla quincenal, una ampolla mensual, una ampolla trimestral, ya vamos para la ampolla de 6 meses. Entonces imagínense ustedes la machera que es un pacientico que no quiera tomarse el medicamento, que uno le coloca una ampolla y dure 6 meses actuando. Eso es una ayuda maravillosa para la familia, pero no nos resuelve nada en la urgencia. Claro, yo se la puse. Le empecé con dosis bajas, ¿sí? Porque estos son medicamentos modernos. El único antiguo es el aloperidol. La risperidona
en dosis bajas tiene un efecto chéverísimo tanto para los niños como para los ancianos. Los ancianos que les da por decir que la abuelita le está robando la plata, que pellizcan a la abuelita o viceversa, que dice que se meten hombres en la noche. Uno tiene unas goticas de risperidona maravillosas. Entonces a Juan yo le inicié 2 miligramos al día de risperidona. En los libros hablan, los americanos dicen que se puede dar hasta 12 miligramos al día, los europeos un poquito menos. Pero recibí un paciente hace poco que estaba en España y vino con risperidona 9 miligramos al día y parecía un robot. No podía caminar, no había perdido el movimiento de brazos, no se podía estar quieto, tenía caticia. La caticia es la incapacidad de quedarse quieto. Pero son medicamentos buenos, en general son buenos, modernos, y en caso de que no funcionen, entonces uno recurre a la clozapina. La clozapina, aquí la tenemos. En la clínica que tenemos, clozapina, risperidona, olanzapina y haloperidol. De estos, yo creo que las tenemos todas. Dale a la siguiente, doctora. De los ansiolíticos, tenemos todos. De estos tenemos todos en la clínica. Porque yo hice el listado. Yo hice el listado de medicamentos que debíamos tener y la familia está surtida. Entonces, ¿qué hace uno en la urgencia? Tranquilizar, hacer una buena primera impresión diagnóstica. No tengan miedo en decir esto es un episodio psicótico con una interrogación. Esa noche de Juan, ese fue el diagnóstico de él, porque Juan tenía un síndrome convulsivo porque supuestamente había convulsionado y un episodio psicótico agudo. Por eso se le inició la risperidona a 1 miligramo cada 12 horas y su sedación y el mundo de exámenes. ¿Qué pasó? Cuando yo llegué a ver a Juan no pude hablar con él porque ya estaba dormido, pero se resolvió. Se había quebrado el vidrio. Con ese vidrio, ustedes se imaginan esa clínica llena, se pudo cortar otro paciente. Él mismo. Tocaba resolverlo de esa manera, había que sedarlo. O sea, no esperen, por favor, que el psiquiatra no responde. Yo lo resuelvo. Usted es el dueño de la urgencia. En la urgencia está usted. Tiene que resolver. ¿Cómo resuelve? Venga el midazolam. ¿Sí? Y se le aplicó intramuscular. Eso en 10 minutos, eso ya el paciente empieza a ver visco. ¿Sí? Porque es intramuscular. Fuera intravenoso, a uno le dicen, porque a mí me ha pasado en una cirugía, Jorge empieza a contar del 10 hasta el 1 y empieza el midazolam intravenoso. 9. Ya. La siguiente, doctora. Eso. Demos. Eso. Inicialmente el manejo es intramuscular o intravenoso y cuanto antes pasar a vía oral para no estar puyando al paciente. ¿Sí? Sigue, doctora. Inmovilizar. No supe qué color ponerle aquí a transitoriamente, por favor. Yo no sé si ustedes conocieron un pacientico que estaba en qué piso. Estaba tal vez por ahí arriba en el 6º, 7º. Un pacientico que yo entré a verlo y estaba inmovilizado de 4 miembros y además tenía una cosa acá en el pecho que salía y lo amarraba en la parte de atrás de la cama. Entonces yo llegué y estaba con su familiar y el pobre hombre ahí. Tenía antecedentes de esquizofrenia y tenía, ¿qué es una esquizofrenia? Bien, una psicosis que dura más de 6 meses. Este paciente tenía 30 años de ser esquizofrénico. Entonces
Le digo yo, ven acá, te amarraron. ¿Por qué te amarraron? Me miró, bueno, después de presentarme y todo esto, se puso a llorar con una tristeza. Y me dice, a mí me violaron. Ay, ese era el momento para hablar de la violación. Estaba el familiar ahí, era una persona mayor, yo creo que eran 40 y tantos. Yo le dije, ¿te acuerdas de eso todavía? Entonces, a mí me violaron, yo pienso que es una violación de tipo sexual, pero ¿será que él estaba hablando de eso? ¿O le violaron sus derechos? ¿No es cierto? ¿O él pensó que alguien lo había violado aquí? El caso es que yo estuve charlando con él y yo le dije, mira, vamos a ir soltándote, no, no vas a quedarte así, vamos a ayudarte, te vas a mejorar, te vas a ir de aquí. Fui y le pregunté a la jefe, jefecita, ese paciente, ¿por qué está inmovilizado? ¿Cuál? El pacientico este. Yo no me he dado cuenta, doctor, ¿cuál? Doctor, es que él ha estado ansioso. Óyeme, pobrecito, ansioso. Esa inmovilización. Entonces le dije, por favor, desde ya, quítele la inmovilización de las piernas y vamos a ir soltándolo. Transitoriamente. ¿Transitoriamente qué? Mientras actúa el midazolam. Cuando el midazolam actúe, se desinmoviliza el paciente. Camisas de fuerza no se usan. Ni yo las conocí. Uno tiene los inmovilizadores que utilizamos en medicina, pero son inmovilizadores aplicados decentemente. Hay pacientes que vienen con cicatrices de los inmovilizadores, porque eso es de una tela que es como de lino o de lienzo, una cosa espantosa. Oye. Bueno, y tratar de despejar el servicio. Corran, váyanse para acá, usted para allá. Se va para medicina interna en la medida de lo posible, apenas haya cama. ¿No es cierto? Pero ya va el paciente tranquilo, va sedado. Ey, le coloqué un midazolam, no le funcionó, repetir a la media hora. Normalmente con dos dosis ya el paciente tiene, normalmente. Bueno, tratamiento de depósito, el que les decía ahora, que dura meses, pero esto es después. Hay que explicar a la gente para que sepa lo que tiene el familiar. Uno dice, mire, esto se llama psicosis, consiste en esto, de acuerdo a la cultura de los familiares, ¿sí? Para utilizar unas palabras no rebuscadas. Bueno, seguimos. Recomendaciones. Son 3 recomendaciones. No se les pueden olvidar. Solamente 3. Dormir bien. Tomar la medicina como dice la receta. Y evitar alcohol o drogas. Doctor, yo puedo tirar. Doctora, ¿tú qué le dirías? Claro, pasarlo bueno. ¿Sí? Tú tienes que causar temblor de tierra. ¿Sí? Doctor, yo puedo tomar sopa de ojo de pescado en leche. Claro. Un cóctel de camarones, pero claro. ¿Sí? Puedo hacer ejercicio. Puedo estudiar. Todo. Todo. 3 precauciones. Dormir bien. Tomar la medicina como dice la receta y no usar alcohol o drogas. Solamente 3 precauciones. Doctor, Sí, claro. bueno, yo estoy en un servicio de urgencia. A menudo, o sea, ya en 2 ocasiones han llegado pacientes que toman ansiolítico y otros que toman antidepresivos. Ellos en un momento tenían restricción para conducir. Usted
acuerdo a su experiencia, ¿esto es de por vida o llega un momento en que se llega a un umbral y que la persona puede llegar a conducir? Chévere, doctora. Mira, la idea es meter a la gente a la vida, no sacarla de la vida. Uno en psiquiatría, de pronto en toda medicina es así, el eslogan es ordenar la dosis mínima efectiva. O sea, la dosis mínima que le sirva al paciente. Entonces, tú estás tomándote un alprazolam, que es el Xanax, 2 tabletas con el Xanax, uno lo pasa buenísimo. Pero queda uno como enlentecido. ¿Sí? Entonces, manejar es un riesgo. ¿Qué hace uno? Si el paciente lo necesita, usar la dosis mínima efectiva, pero mientras lo esté usando, uno recomienda no conducir. Doctor, ya yo quiero manejar. Bueno, vamos a bajarte la dosis. ¿Se puede? Se baja hasta lo mínimo o se suspende. Porque ¿cuál es el problema de las benzodiazepinas? Son 2. Somnolencia. Claro, porque ellas producen dependencia. Las benzodiazepinas producen dependencia. Unas dan más sueño que otras. Por ejemplo, el alprazolam no da sueño, sino que como uno lo pasa tan chévere, se duerme. El clonazepam que aquí hay, eso lo deben manejar en la urgencia, doctora, porque llegan los pacientes a la urgencia y le mandan alprazolam. Si aquí tenemos clonazepam y tenemos lorazepam, mandemos esos que son los que duermen. El clonazepam viene en tabletas de 0,5 y de 2 miligramos. Clonazepam viene en tabletas de 0,5 y 2 miligramos. Y el lorazepam viene en tabletas de 1 y de 2 miligramos. Entonces, uno coloca, si es un paciente jovencito, es una niña de 13 años, pero ya se cortó y dice que se va a suicidar, entonces vamos a darle un poquito de clonazepam, por ejemplo, le ponemos de 0,5, 2 veces al día. ¿Sí? 2 veces al día para sedarla, para que no vaya a hacer nada contra ella. Y después se lo quitamos. Si es un paciente que tiene que manejar, entonces hay que advertirle. ¿Por qué? Porque hay estos medicamentos que bajan el estado de alerta. Y si es un antidepresivo que produce sueño, que se debe tomar en la noche, pero se lo tomó en el día, entonces hay que ajustarle la hora, bajar la dosis. Si es un paciente que toma clozapina, la clozapina es un totazo. Hay gente yo tengo una amiga que le estaba cortando la clozapina a la mamá de 25, le cortó la pastillita y le quedó un polvito, hizo así. Y se le durmió la lengua y la mitad de la cara y la mitad del cuerpo. Es fuerte, es fuerte. Entonces uno baja la dosis al mínimo. Entonces decíamos, las benzodiazepinas tienen 2 efectos secundarios. Uno, la dependencia. Y segundo, la amnesia. Estas benzodiazepinas son las que se le dan a los pelados, ustedes que son los pelados, se las dan revueltas en el alcohol, porque el alcohol las potencia. Entonces ya se potencia la amnesia. ¿Te contesté, doctora? Midazolam. ¿Cuál es tu trabajo en la urgencia? Tenga el midazolam. ¿Ves? Lo tranquilizas, se duerme. Uno es el que se duerme y otro el que se despierta. Eso es buenísimo. Incluso los mismos pacientes psicóticos, después de dormir, se levantan otros. Menos Juan, que no sabemos qué le está pasando a Juan. Con él, la función lumbar salió normal. El anticuerpo, el metil espartato negativo,
Y en un momento se pensó, ¿será que sí es porque estaba con una crisis autonómica, pero esto se ha prolongado mucho? O sea, que se ha quedado estático ellos de ahí el no ha pasado. Doctor, ¿usted considera que eso sea algo ya más? Mira, yo creo que los espíritus deben estar tan ocupados en otras cosas que van a decir, vamos a entrar donde Juan. Juan, que es un buen estudiante, ¿en qué curso está Juan? Como en 10º. Juan está en 10º, te voy a entrar. Hombre, qué espíritu tan desocupado. A Juan le hacían bullying. Pero la mente sí. Si la mente lo cree y él piensa que tiene un espíritu y jugó a la Ouija, Dice que tiene uno, que tiene cinco. porque es que además jugaba un juego por internet. ¿Cómo es que se llama? Limbo. Imagínense una cosa de esa, qué miedo. Dale, doctora, para ver. Dale. Bien. Gracias.